Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Neodent. Es un gusto para mí presentarles al doctor Marco Tulio Alzaga, con el tema Filosofía con Humor, Eficiencia y Simplicidad. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bienvenido, doctor, dejo a los idontonautas con usted. Muchas gracias. Buenos días, amigos. Muchas gracias. Principalmente quiero agradecer esta mañana la invitación a Inteligencia Dental y a la compañía Neodent por darme la oportunidad de participar con ustedes. Creo que esta es una herramienta muy útil, la cual nos permite comunicarnos a través de la tecnología sin la necesidad de desplazarnos. Y creo que hoy en día eso es algo muy eficiente para nuestra práctica. Entonces, el día de hoy voy a hablar un poquito acerca del tópico implantes con humor, eficiencia y simplicidad. La idea es presentar mi filosofía, presentar la filosofía de la compañía, en este caso de Neodent, esperando que al finalizar esta charla, de alguna manera ustedes les pueda aportar algo que sea útil para su práctica del día a día. Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a empezar con la charla del día de hoy. Bueno, como clínicos, cuando escuchamos el término cono morse, muchas veces, como es natural, a veces nos asusta lo desconocido. Sin embargo, una vez que nos vamos adentrando en la tecnología y una vez que vamos familiarizándonos con esto, entendemos el concepto de esta charla. ¿Por qué comentamos que es una situación que nos va a brindar eficiencia, pero a la vez simplicidad? ¿Por qué? Porque a la vez de trabajar con conexión, con una sola conexión para todos nuestros aditamentos, para todas nuestras restauraciones protésicas, nos va a brindar estabilidad a los tejidos blandos, a los tejidos preimplantales, que eso es una situación que tenemos que contemplar en nuestra práctica del día a día. Entonces, es importante analizar que a través de los años, la implantología oral es una de las áreas que más ha evolucionado en la odontología moderna. Muchas veces hemos pasado a través de diferentes análisis en los cuales hoy en día, a través de la tecnología, a través de las diferentes técnicas, pues nos facilita nuestra práctica diaria. Por lo tanto, es muy excitante estar involucrado hoy en día en la implantología. Uno de los cambios que yo creo más grandes que hemos tenido en la implantología es el tipo de conexiones. A través de los años hemos pasado por diferentes formas geométricas, empezando por las conexiones externas, hexagonales, las conexiones internas, las conexiones trilobulares, conexiones cuadradas, hasta llegar a lo que hoy en día tenemos, las conexiones cónicas, conexión conomorfa. Es importante señalar y entender que no todas las conexiones cónicas son iguales. Cada una de ellas presentará ciertas variantes y lo importante en ellas es ver la angulación que tiene esa conicidad y la longitud que tiene esa conicidad. Porque al fin del día, como les comentaba, nuestra finalidad es tratar de mantener nuestros implantes a largo plazo. Por lo tanto, es importante señalar que el seleccionar una conexión estable pues nos va a brindar seguridad y nos va a brindar esa confianza de saber que vamos a tener un mantenimiento de nuestros tejidos para implantar. Sin embargo, también a través de los años, una de las complicaciones que más nos aqueja la implantología es la parimplantitis. Muchas veces este tipo de complicaciones se da por una falta de planeación correcta o por una falta de evolución correcta de nuestros tratamientos. Por lo tanto, desde mi punto de vista, lo más importante es hablar de planeación. Y cuando hablamos de planeación, tenemos que entender que planeación es tomar en cuenta en dónde estamos, a dónde vamos y cómo lo vamos a hacer. Por lo tanto, todas las herramientas que tengamos a nuestras manos serán útiles para hacer una planeación adecuada. Y hoy que estamos hablando de implantes dentales, podemos decir que el nivel de excelencia que ha alcanzado la implantología
se debe gracias al conocimiento y los avances que tenemos en estas 4 áreas de la implantología. En lo que refiere a diagnóstico, hoy en día tenemos la capacidad de analizar a nuestros pacientes a través de los diferentes sistemas de Convin, que junto con los sistemas de software interactivo nos permiten hacer planeaciones virtuales y hacer cirugías virtuales aún antes de haber tocado a nuestro paciente. Entonces, son herramientas útiles que nos van permitiendo orientarnos a seguir el camino correcto para llegar al éxito que estamos buscando. Otra herramienta que es muy útil y que realmente cada día más se está utilizando en implantología o en odontología general, podemos decir, es la implementación de la fotografía clínica. La fotografía clínica nos permite analizar a nuestros pacientes, nos permite analizar las diferentes características que presentan estos pacientes, igual para poder llegar a un punto concreto que nos ayude a alcanzar el éxito. Una vez que obtenemos nuestro diagnóstico adecuado, obviamente tenemos que pensar en la cirugía. Y para eso es importante entender cuál es el abordaje quirúrgico que voy a tener. Lo voy a hacer con guía, lo voy a hacer a mano alzada, voy a utilizar carga inmediata, voy a utilizar carga diferida, carga postergada, qué tipo de implantes voy a utilizar, qué tipos de injerto utilizaré. Y sobre todo, siempre hay que estar un paso adelante. Por lo tanto, es también tomar en cuenta que durante todo tratamiento podemos tener complicaciones. Y lo más importante es entender que si nosotros llevamos una planeación correcta, un protocolo adecuado, será mucho más fácil distinguir en dónde nos equivocamos y cómo lo podemos corregir. Otra de las situaciones importantes es el uso de biomateriales. Creo que esta es una de las áreas que más hemos evolucionado junto con tecnología. Hoy en día conocemos mucho más acerca de los diferentes biomateriales. Por lo tanto, seleccionar el biomaterial adecuado, llámese aloinjertos, injertos autólogos, el diseño de la superficie, el tipo de superficie que estamos buscando, hablando de macro y microgeometría, obviamente nos brindará el éxito buscado. Y por último, la prostodoncia. Hay que recordar que nuestros pacientes siempre vienen buscando dientes. Realmente la implantología pues, es una herramienta que nos brinda esta alternativa de reponer esos dientes, esos órganos dentarios perdidos. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos en esto. Necesitamos empezar nuestro tratamiento en base a nuestra prótesis y una vez que llegamos a este momento de decisión, es importante pensar qué tipo de prótesis vamos a utilizar, qué tipo de material utilizaremos. ¿Es importante o no es importante utilizar una prótesis transicional? ¿Qué tipo de aditamentos? Entonces, son muchos cuestionamientos que tenemos que manejar antes de empezar a trabajar con nuestros pacientes. Y una vez que juntamos toda esta información, lo más importante ahora es la ejecución. Si nosotros no ejecutamos nuestro plan pactado, es muy probable que tengamos fracaso o complicaciones que realmente serán difíciles de compensar si no llevamos ese control y ese cuidado adecuado de nuestra planeación. Por lo tanto, en implantología tenemos que entender una situación muy clara. Tenemos que entender que los alvéolos están diseñados para soportar un órgano dentario. Por lo tanto, cuando ese órgano dentario se pierde, se sufrirán cambios dimensionales que podrán poner en aprietos a nuestro tratamiento. ¿Por qué? Porque empezaremos a perder volumen tanto de tejidos blandos como de tejidos duros y empezará a comprometerse el resultado final de nuestra restauración. Por lo tanto, es importante saber de dónde estamos y a dónde vamos. Por lo tanto, podemos decir que el mejor momento para hacer una preservación alveolar es posterior a la extracción, porque de esa manera nos permite mantener la armonía tanto de los tejidos blandos como de los tejidos duros para poder brindar soluciones a nuestros pacientes. Es importante apoyarnos de la literatura y hoy en día existen diferentes artículos que nos permiten analizar este tipo de situaciones. Tomando en cuenta que la mayoría de ellos se basan en el sector anterior, pues hemos tratado de juntar un poco de nuestra casuística para poder aportar un poquito de evidencia que sea útil para la aplicación clínica. Entonces, como les comentaba, la mejor manera de preservar los tejidos es al momento de la extracción hacer una preservación alveolar que te va a ayudar a mantener esos alvéolos en las condiciones adecuadas que posteriormente de unos meses, dependiendo del material de elección que tú hayas elegido, ya sea al injerto, combinaciones,
con membranas reabsorbibles, membranas no reabsorbibles. Es un tema que realmente nos puede llevar mucho tiempo y que es decisión clínica a seleccionar el material adecuado, pero que al final del día nos brinda estabilidad a los tejidos y nos brinda la capacidad de regresar y hacer procedimientos como el que vemos aquí, procedimientos mínimos invasivos en el cual a través de una cirugía flapless podemos colocar un implante en el sector anterior en una zona previamente injertada. Cuando hablamos de selección de materiales, de selección de implantes en este caso, tenemos que considerar diferentes situaciones. En este caso, siempre que nosotros trabajamos en una zona injertada, una zona regenerada, estamos trabajando de alguna manera en un alveolo con una calidad ósea muchas veces tipo 3, tipo 2. Por lo tanto, es una situación que estamos tratando de compensar porque tenemos cierta desventaja por la calidad del tejido que estamos trabajando. Por lo tanto, si nosotros implementamos la utilización de diseños de implantes que nos permitan mejorar la estabilidad primaria y superficies, tratamientos de superficies que nos permitan mejorar la estabilidad secundaria, pues al final tendremos resultados excelentes que nos brindarán un perfil de emergencia adecuado y una estabilidad de los tejidos preimplantarios adecuado, que al final del cuenta es lo que buscamos. Nuestros pacientes buscan restauraciones y, como les comentaba, los implantes solo es un medio para obtener esa restauración que estamos buscando. Y obviamente el mantenimiento a largo plazo se dará a través de una buena ejecución de nuestra planeación y un buen mantenimiento de estos tejidos preimplantares. Otra alternativa que tenemos después de las extracciones, obviamente, son los implantes inmediatos. Les comentaba, todo esto es con la finalidad de tratar de compensar y corregir los defectos que pueden ocurrir después de la pérdida de los órganos dentarios. Entonces, uno de los procedimientos utilizados actualmente en implantología es la colocación de implantes inmediatos. Normalmente, cuando hacemos uso de este protocolo, obviamente el diagnóstico es esencial para poder ejecutar nuestra planeación. Por lo tanto, tenemos que analizar la situación clínica de cada paciente y ver si es factible poder obtener esa estabilidad primaria que nos va a brindar posteriormente una estabilidad secundaria, y de ahí podremos tener o continuar con nuestro tratamiento para posteriormente trabajar en la restauración final. Entonces, cuando hablamos de órganos dentarios extraídos, hoy en día uno de los tópicos más importantes que tenemos es que es una fuente muy grande de hueso que podemos tener. Entonces, el manejo de esos dientes extraídos es un tema que tendríamos que abordar con mucho cuidado, con mucho conocimiento, porque nos puede brindar una herramienta muy útil de injertos de dientes, en este caso de injertos de hueso. Lo podemos manejar de diferentes formas. Una vez extraído el diente, podemos prepararlo, podemos obtenerlo en forma de bloque y manipularlo según los defectos que tengamos. Lo podemos manejar, en este caso, como en forma de bloque para una técnica de anillo. Lo podemos manejar en forma de bloque para tratar de compensar dos situaciones. Dependiendo del tiempo de desmineralizado, nosotros podemos utilizarlo como una barrera, como una membrana, tal como una membrana, porque al desmineralizar el diente exponemos completamente el colágeno que tiene el diente, pero también podemos utilizarlo como mantenedor de espacio. En casos donde hemos perdido una o más paredes y queremos tener ese mantenimiento de espacio para que nos brinde una regeneración adecuada. Podemos utilizarlo también en manera de partículas grandes, de chips. En algunos procedimientos, como elevaciones de seno, ocupamos partículas un poco más grandes que retrasen un poco el tiempo de reabsorción para poder tener una regeneración adecuada. Y por último, la manera más común, la forma convencional como utilizamos es tipo de partículas, normalmente partículas que van de 250 a 1000 micras, que es lo que se ha encontrado en la literatura, que es lo ideal para cualquier tipo de regeneración. Y obviamente, como les comentaba, a nosotros controlar ese tiempo desmineralizado, podemos tener las propiedades adecuadas para que este injerto sea el ideal. ¿Por qué? Porque al final del día, como les digo, cada caso, cada situación
representa un reto diferente. Entonces, cuando nosotros tenemos la posibilidad de utilizar esos órganos dentarios que muchas veces y años atrás eran un desecho clínico, y utilizarlos como una herramienta más para poder obtener hueso y sobre todo tener en cuenta que el principio de una regeneración es obtener hueso vital. Sí, es importante mantener el espacio para poder tener un resultado estético adecuado, pero lo más importante es obtener hueso vital, porque ese hueso vital es lo que nos va a ayudar a compensar las cargas oclusales que va a recibir ese implante durante un tiempo largo de vida. Por lo tanto, el saber utilizar esos materiales y el saber encontrar cuál es el punto adecuado, dependiendo del uso que le vamos a dar, creo que es una decisión clínica y es algo importante que hoy día a día nos ha ayudado a tomar una perspectiva diferente cuando hablamos de regeneración. En este caso, lo utilizamos en forma de laminado, con un tiempo desmineralizado del 50% que nos permite tener cierta rigidez todavía. En este caso no es una estructura moldeable, no es una estructura flexible. ¿Por qué? Porque queremos mantener espacio, queremos tratar de ayudar a reconstruir completamente esta pared que tenemos y por lo tanto podemos utilizarlo de diferentes formas. En este caso lo utilizamos solo con el concepto de modificadores biológicos en la forma de sticky bond, pero muchas veces cuando tienes la necesidad de estabilizarlo, lo puedes hacer a través de un tornillo de fijación sin ningún problema, sabiendo que posteriormente será necesario retirar ese tornillo. Entonces, pasamos de una situación en la cual hacemos implantes inmediatos, esperamos el tiempo que sea necesario para poder tener la integración, regresamos con nuestro paciente para hacer las extracciones de los órganos dentarios remanentes que habían servido para soportar una prótesis temporal, y ahora sí, hacemos una prótesis temporal inmediata sobre los implantes después de que estos están completamente integrados. Y pasamos ya a situaciones pues mucho más adecuadas para el paciente, en la cual recuperamos otra vez su dimensión vertical, recuperamos su estética, su fonética, y ya el paciente se siente mucho más cómodo en este momento. Entonces, estos son los cortes cross-seccionales en los cuales podemos ver el tipo de regeneración que tenemos alrededor de los implantes en zonas en donde completamente teníamos pérdida de la pared vestibular, y podemos ver como una regeneración completa de esa tabla a través de la utilización de injertos de dientes. Entonces, lo importante es saber por qué utilizamos ese tipo de materiales. Bueno, primero que nada, porque tiene una composición química similar a la del hueso. Lo importante es saber que al desmineralizar el diente yo podré tener ese porcentaje adecuado de minerales para que ese diente sea completamente reabsorbido y después transformado en un hueso vital. Como les comentaba, digamos que en concreto, nuestro enfoque cuando hacemos una regeneración es obtener la mayor cantidad de hueso vital. ¿Por qué? Porque hay que recordar que los implantes dentales no tienen ligamento periodontal. Por lo tanto, se maneja un concepto llamado ociopercepción. Ese concepto se debe a que todos estos puntos que vemos aquí son células llamadas osteocitos. Tenemos millones de osteocitos, que es lo que le brinda la vitalidad al injerto. Esos osteocitos funcionan como mecanorreceptores, es decir, son las células capaces de distinguir y reconocer las fuerzas que se aplican al hueso. Si esas fuerzas son excesivas, los osteocitos mandarán señales para que los osteoclastos reabsorban el hueso. Por lo tanto, si el estrés es el adecuado, entonces mantendrán un balance adecuado entre la formación de hueso y la reabsorción de hueso. Por lo tanto, es indispensable saber y entender que en cada regeneración nuestra finalidad es encontrar la mayor cantidad de hueso vital. Y en estos estudios, estos cortes histológicos, pues nos brindan la respuesta, ¿no? Normalmente cuando nosotros vemos un análisis de este tipo de situación, tenemos que entender dos situaciones diferentes. Lo que vamos a encontrar en un corte histológico como estos, básicamente es tejidos blandos, que muchas veces ese tejido conectivo realmente tiene una capacidad también ocioprogenitora, tiene la capacidad de ser pluripotencial. Podemos y debemos encontrar hueso vital y podemos encontrar también hueso no vital.
Esto quiere decir, no es hueso necrosado, son partículas del biomaterial que seleccionamos que todavía no se han reabsorbido y que muchas veces no se reabsorben dependiendo del material que estamos utilizando. La importancia de desmineralizar el diente radica en esta situación. Si nosotros utilizamos un material completamente mineralizado, como lo podemos ver aquí en este estudio de microscopía electrónica, vamos a tener una situación en la cual la dentina es completamente densa, por lo tanto no permite los espacios, como podemos ver en este caso, al ser desmineralizado, al abrir los tubulillos ya tenemos una estructura en la cual tienes permeabilidad. Y esa permeabilidad es importante, ¿por qué? Porque ya te va a permitir la revascularización. Entonces, no solo vas a tener permeabilidad, sino vas a exponer completamente el colágeno y esto nos va a brindar también una de las propiedades importantes de los materiales de regeneración y eso es la humectabilidad. Que puedas, una vez que irrigues, una vez que humectes el material se mantenga estable y no se desplace como sucede con algunos otros materiales como suele ser el serinjerto y el injerto sintético. Y si nosotros vemos a un aumento mayor, podemos ver las diferencias estructurales que podemos encontrar en una dentina no desmineralizada y una dentina desmineralizada. Por lo tanto, esto es muy similar a una estructura ósea. Entonces ya encontramos dos situaciones por las cuales utilizamos los injertos de dientes, porque es una composición química similar al hueso y porque su estructura es muy similar también a la del hueso. Entonces, en este tipo de análisis podemos observar cómo, dependiendo del tiempo desmineralizado, podemos encontrar una menor o mayor cantidad de exposición de colágeno. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el tiempo adecuado para desmineralizar el diente? Y la respuesta es sencilla, es qué tipo de procedimiento vas a hacer y obviamente cómo quieres utilizar este tipo de material que te pueda ayudar a corregir cualquier tipo de situación que se te presente. Entonces, regresando a nuestro caso clínico, después de haber utilizado los implantes inmediatos, después de una fase transicional, pues llegamos a una restauración final en la cual regresamos la armonía, tanto dentofacial de nuestro paciente, nuestra armonía otra vez oclusal, su sonrisa adecuada, a través de la elección de los materiales correctos, a través de una técnica adecuada y obviamente el éxito de nuestro tratamiento pues va a depender de la satisfacción de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, hoy hemos hablado de preservación anular, hemos hablado de implantes inmediatos y otra de las técnicas que existe y que cada día está utilizándose con mayor frecuencia para tratar de mantener esa armonía de los tejidos después de una extracción es la técnica de socket shield o también conocida como técnica root movement therapy. Esta técnica se basa en el principio de que al dejar una parte, un fragmento del órgano dental, mantendremos la inserción del ligamento periodontal, mantendremos la inserción de las fibras periodontales, por lo tanto, de alguna manera estamos engañando al cuerpo, estamos engañándolo, diciéndolo que todavía el diente está presente y de esa manera evitar esos cambios dimensionales que ocurren después de una extracción. Entonces, la técnica es una técnica sensible, realmente pues existen cada día más diferentes estudios, sobre todo histológicos, que la respaldan. Sin embargo, yo siento que todavía necesitamos ir aprendiendo y mejorando nuestra técnica porque a través de los años, que realmente es un periodo como de 10 años que se ha venido manejando esta técnica, se han venido manejando diferentes modificaciones, sobre todo tratando de tener el mejor resultado posible. Que si el remanente de diente tiene que estar a nivel de hueso, que si tenía que estar un poquito subgingival, que si lo hacemos en forma de C, que si tiene solo la porción vestibular. Entonces, ese tipo de situaciones, como les comento, cada día pues tenemos más estudios, más análisis. Por lo tanto, es importante saber que es una alternativa, más sin embargo, es una alternativa que siento que poco a poco la iremos implementando en nuestra clínica, pero sin embargo yo creo que no es mi elección o no es mi tratamiento de primera elección porque sigue siendo una técnica sensible que si no tienes esa curva de aprendizaje adecuada te podrá llevar a situaciones catastróficas que podrán muchas veces comprometer nuestro resultado final, ¿no? En este caso no fue así, en este caso pudimos obtener el éxito deseado
a pesar de diferentes circunstancias. Y obviamente, como podemos ver en esta imagen, los resultados finales son excelentes. Tenemos un mantenimiento de los tejidos preimplantarios, una buena integración de nuestra restauración, y esto nos brinda la seguridad de que tenemos un tratamiento predecible a largo plazo. Sin embargo, al principio de la charla hablaba de que muchos de los estudios se enfocan en los cambios dimensionales en el sector anterior. Pero ¿qué pasa en el sector posterior? Tenemos el mismo proceso de reabsorción, tendremos los mismos resultados. Y bueno, les presento aquí un estudio preliminar que estamos haciendo, en el cual no era básicamente nuestro enfoque inicial. Nuestro enfoque inicial fue estudiar la capacidad de los injertos de diente para poder valorar su vitalidad, pero al hacer un análisis previo de los estudios tomográficos y un análisis posoperatorio después del proceso de regeneración, pues nos dimos cuenta de esta circunstancia. Y claro, hay que tomar en cuenta una situación, que normalmente hablamos nosotros que después de la extracción vamos a tener cambios dimensionales, pero muchas veces también, aún con la presencia de los órganos dentarios, podemos tener cambios dimensionales. ¿Por qué? Porque algún tratamiento endodóntico fallido, con alguna fractura o alguna lesión, empezamos a tener pérdida de hueso, por lo tanto, desde ese momento ya empezamos a sufrir cambios dimensionales. Y si el protocolo, el proceso de extracción no es el más atraumático posible, obviamente esos se verán incrementados, ¿no? Entonces, en nuestro estudio preliminar encontramos esta situación. Aquí les presento solo 4 casos, en los cuales 3 de ellos eran superiores, 1 inferior, pero podemos ver cómo esos cambios dimensionales varían. Estos cambios ahora son más significativos en sentido vertical, y esto pudiera ser por la posición anatómica. Esto podría ser por la presencia del seno maxilar, el cual al hacer la extracción se neumatiza y podemos tener una pérdida en sentido vertical, pero también sucedió lo mismo a nivel mandibular. Entonces, el resultado de esto es una pérdida que varía desde 1.8, no, perdón, desde 0.3, que es la menor, hasta 3.1 de pérdida vertical. Y que en sentido horizontal puede variar de 0.3 hasta 1.8. O sea, realmente aquí la situación es diferente. Claro, tendremos tablas mucho más gruesas que en el sector anterior. Como les comentaba, tenemos la presencia del seno maxilar, igual tenemos la presencia del canal del dentario. Por lo tanto, el manejo del sector posterior obviamente será muy diferente al sector anterior. Sabemos que aquí no hay un compromiso estético, sin embargo, nuestro enfoque será el mantener la mayor cantidad tanto de tejido blando como de tejido duro alrededor del implante para poder ser predecibles en nuestros tratamientos. Entonces, ¿cómo lo haremos? ¿Cómo manejaremos este tipo de circunstancias? Bueno, tenemos aquí un caso, un paciente masculino de 43 años de edad, el cual se presenta a nuestra clínica en esta situación. Presenta todavía algunos restos de algunos órganos dentarios, una encía bastante inflamada, algunos dientes pues en condiciones pues ya bastante delicadas, que presenta una apiñonamiento de los dientes anteriores, y por lo tanto tenemos que nosotros analizar a este paciente y decidir cuál es el mejor protocolo, cuál es la mejor alternativa que nosotros podemos ofrecerle a este paciente, tomando en cuenta que si nosotros hacemos una preservación alveolar, aún así tendremos cambios dimensionales. Entonces, es importante analizar radiográficamente a este paciente después de la valoración clínica para poder identificar cuál es la situación y ante qué complicaciones podemos trabajar. Entonces, en este caso, igual decidimos hacer tratamientos de implantes inmediatos en los cuales, una vez realizadas las extracciones, utilizamos esos órganos dentarios para procesarlos, para poder utilizarlos como injerto. Previo a ese tratamiento, o posterior a ese tratamiento, perdón, realizamos el curetaje, la limpieza de los alvéolos, que eso es una parte crítica que tenemos que entender. Normalmente cuando hacemos extracciones tenemos que curetear, tenemos que limpiar, tenemos que eliminar todo ese tejido que queda adherido a las paredes del alvéolo,
Y una de las técnicas más adecuadas para hacerlo es con la tecnología ultrasónica, con los instrumentos piezoeléctricos, porque al final del día nos brindan una capacidad bactericida y sobre todo nos permiten trabajar en alvéolos mucho más limpios con un control del sangrado adecuado y nos permiten visualizar nuestro lecho receptor. Una de las situaciones que yo hoy en día he implementado en mi clínica es la utilización de estos pines que son genéricos, pero que me permiten realizar un procedimiento quirúrgico basado en mi restauración. ¿Esto qué quiere decir? Estos pines vienen en diferentes medidas que van desde 6 milímetros a 12 milímetros y es importante tomar en cuenta la zona que estamos trabajando. Si nosotros recordamos, un premolar puede medir alrededor, dependiendo ahora sí que el individuo, por no decirlo de otra manera, puede tener un promedio mesiodistal de 8 a 9 milímetros, y ya cuando entramos en un primer molar hablamos de un espacio que puede ir de los 10 a los 12 y un segundo molar que reduce ese espacio tal vez a los 10 milímetros. Entonces, el hecho de utilizar nuestra lanceta, nuestra fresa inicial, para crear un espacio en el cual después podamos colocar estos pines y utilizarlos como una referencia para el paralelismo y para el posicionamiento mesiodistal, creo que es una implementación clínica bastante adecuada que podemos utilizar hoy en día. Al final de nuestra secuencia de fresado tenemos estas circunstancias en las cuales fresamos para colocar implante en el número 44, un póntico en el 45, un implante en el número 46 y otro implante en el número 47. Como les comentaba, después de nuestra técnica de fresado, utilizamos el sistema Neoden con su implante Drive, que nos permite tener una buena estabilidad primaria cuando hablamos en defectos alrededor de los implantes, por el diseño el cuerpo geométrico que tiene, ese diseño cónico y el diseño de las roscas nos permite tener una buena estabilidad primaria que nos ayudará a tener una buena estabilidad secundaria y por lo tanto éxito en nuestro tratamiento. Entonces, utilizamos 3 implantes Drive de medidas 4.3 por 11.5, 4.3 por 10 a nivel del primer molar y 5 por 10 a nivel del segundo molar. Otra situación que creo nos ayuda de una manera bastante grande en nuestra ejecución de nuestro tratamiento es implementar el uso del kit de selección protésica que maneja la compañía Neoden desde el proceso quirúrgico. ¿Esto qué quiere decir? Al momento de que yo coloco mis implantes, puedo colocar el kit de selección protésica para determinar cuál es el aditamento que voy a utilizar en mi restauración. No quiere decir que voy a hacer carga inmediata, a pesar de que este implante me permite tener una estabilidad primaria adecuada. No todos los casos son para eso, sino nosotros no podemos tener un control de nuestro paciente para poder desarrollar una prótesis provisional. Pues lo importante sería a lo mejor hacerlo en una sola fase colocando cicatrizales, pero desde la fase inicial el uso de este kit nos permite determinar cuál va a ser el tipo de aditamento que vamos a utilizar. En este caso son aditamentos de 4.5 por 6 de altura con diferentes alturas gingivales, en los cuales nos sirve para orientarnos, en este caso para ver el paralelismo, también para ver el espacio intraoclusal que vamos a tener y obviamente facilitar nuestra restauración. Entonces, después de colocados los implantes, colocamos los tornillos de cicatrización y empezamos a regenerar completamente. Es importante apoyarte los tornillos de cicatrización o por lo menos utilizar muchas veces algún paralizador o un instrumento que te evite que el injerto se vaya dentro de la colección del implante, porque eso puede ser una complicación más adelante al no tener un cierre adecuado de los tapones de cierre o de los tornillos de cicatrización. Entonces colocamos primero los tornillos de cicatrización y empezamos a regenerar el defecto, tratando de cubrir completamente todas las zonas con este injerto de diente desmineralizado. Posteriormente utilizamos membranas de fibrina, como les comentaba, los protocolos de esos modificadores biológicos que se utilizan a través de la sangre. Y en este caso, si se fijan, a pesar de haber utilizado tornillos cicatrizales, estamos cerrando completamente los tejidos. Realmente yo no tengo, ahora sí que
miedo o algún impedimento de hacerlo, porque al final de cuentas voy a tener un cierre primario, me va a permitir crear un poquito más de volumen en altura, y posteriormente con una incisión muy pequeña yo puedo retirar ese cicatrizal y puedo colocar mi poste para hacer mi prótesis provisional sin necesidad de hacer procedimientos quirúrgicos tan grandes, pero ya teniendo un volumen adecuado tanto en los tejidos blandos como en los tejidos duros. Del lado contralateral, realmente el protocolo era un poco más sencillo. Aquí lo que tenemos que tomar en cuenta, en la imagen fotográfica se ve un espacio mesocostal muy grande. Utilizamos el mismo concepto, en este caso es un primer molar, por lo tanto utilizamos el pin de 12 milímetros, tomando en cuenta que este diente está preparado y que por lo tanto tenemos aquí por lo menos un desgaste de 1 a 2 milímetros. Entonces, 1 o 2 milímetros de material y después nuestra restauración, por lo tanto, más o menos hasta este nivel va a llegar nuestra restauración de este implante. Entonces, es importante señalar esto porque no siempre vamos a fresarlo exactamente en el centro, hay que considerar la posición protésica ideal. Y la misma situación, colocamos nuestro tornillo de cicatrización, regeneramos un poquitito, colocamos nuestra membrana de fibrina y cerramos completamente. Esta técnica es una técnica que nos permite tener muchas ventajas. A través de los años, cuando hablamos de protocolo de Sticky Bone, podríamos decir que para muchos es un mito, para muchos es una situación que no tiene un respaldo científico adecuado, pero yo creo que una vez que tú te vas familiarizando con este sistema y te vas familiarizando con el protocolo, pues tienes que entender las bases científicas que tiene. Y estas básicamente son las siguientes. Nos permite mejorar la manipulación del injerto dental, nos permite moldearlo de una manera mucho más sencilla. Es importante que nos permite contener el injerto. Muchas veces cuando trabajamos con protocolos convencionales, colocamos las partículas y estas partículas empiezan ahora sí que dispersarse por diferentes lugares una vez que el sangrado llega a ellos. Reduce el micromovimiento del injerto, que eso es una situación muy importante. Al tener una red de fibrina tenemos una proliferación, una migración celular, mejoramos lo que es la angiogénesis y mejoramos también las condiciones de los tejidos blandos. Entonces, estas son una de las situaciones por las cuales utilizamos este tipo de protocolos. Y este protocolo va combinado con este tipo de membranas, que son membranas de fibrina, que son membranas que nos permiten sellar nuestro injerto, que nos permiten estabilizarlo. Y esta es una técnica que, por cierto, se acaba de publicar este artículo en el cual nos dice que podemos utilizar tanto los tornillos de cicatrización como nuestras prótesis para utilizarlo como un poncho, como una estabilización de esta membrana, porque sabemos que una de las complicaciones mayores que tenemos en cualquier tipo de regeneración es a veces la tensión que tenemos en los tejidos y obviamente la licencia de las suturas y la exposición completamente de esas membranas que nos brinda por resultados no adecuados, ¿no? Entonces, esta es una técnica muy noble que nos puede compensar ese tipo de situaciones. Estos son los autores de esa técnica y he tenido pues, la capacidad y el privilegio de trabajar con ellos y de hecho actualmente estamos trabajando en la publicación precisamente de dos artículos que hablarán de esto, ¿no? Entonces, tenemos que entender que el éxito a largo plazo de cualquier tratamiento dental radica en el cumplimiento de los criterios tanto biológicos, mecánicos, funcionales y estéticos, lo que va a traducirse en la obtención de resultados terapéuticos óptimos, ¿no? Y para eso tenemos que basarnos en evidencia. Y la evidencia nos dice que siempre que colocamos un implante tenemos que tener una pared vestibular por lo menos de 2 milímetros, que tenemos que tener una altura de nuestras crestas a nuestro futuro margen gingival de 3, de nuestro futuro margen gingival de 3 milímetros, una distancia de nuestras crestas de 3 a 4 milímetros para poder mantener lo que es la papila, un grosor de encía queratinizada mayor de 2 milímetros, tenemos que tener un adecuado fondo de vestíbulo y obviamente ese fondo de vestíbulo nos va a evitar lo que es la retracción de los músculos que nos pueden ocasionar tensión. Tenemos que tener un grosor en sentido horizontal de nuestros tejidos de 2 a 3 milímetros y un grosor vertical mayor a 2 milímetros. Entonces,
Estas son las condiciones que tenemos que buscar. ¿Por qué? Porque al final del día, en nuestra práctica, se tiene que basar y se tiene que enfocar en la estabilidad ósea a largo plazo. Recordar que no, hoy en día los conceptos han cambiado. La integración es el éxito de nuestro tratamiento. Nuestro tratamiento radica en el mantenimiento de esta a largo plazo. Y para ello, obviamente, nosotros tenemos que entender un concepto muy importante. Tenemos que entender que una vez que colocamos el implante, trabajaremos sobre 3 interfaces diferentes. La primera, la interfase entre el implante y el hueso. La segunda, y sobre todo que yo creo que es la más importante, sería la interfase entre el implante y el aditamento. Y por último, la interfase entre el aditamento y la corona. Yo creo que cuando nosotros seleccionamos un implante, nuestra finalidad tiene que ser seleccionar una conexión que nos pueda permitir tener confianza de que vamos a mantener los tejidos a largo plazo. Y esto es lo que nos brinda una conexión conomorfo, una conexión cónica que al tener una conicidad con una angulación de 11.5 grados, por sí solo ya nos da un cambio de plataforma, que es simple porque, como les comentaba, tenemos una conexión de 2.5 que es universal para todos los implantes conomorce, y que al final de cuentas esto nos brinda una estabilidad. ¿Por qué? Porque reduce el micromovimiento, reduce la filtración bacteriana y sobre todo el diseño de nuestro aditamento nos permitirá tener un mayor volumen de tejidos blandos. Y este es crítico porque este tejido blando que se va a formar a este nivel es lo que nos va a nutrir al hueso y por lo tanto lo que nos mantendrá el hueso marginal, que es una de las situaciones claves hoy en día. Existen diferentes estudios que avalan este concepto. Es muy importante entender, como les comentaba, que por sí solo, al tener una conexión cónica, ya tienes una reducción, un cambio de plataforma. Y eso es uno de los beneficios, uno de los puntos claves para el mantenimiento de los tejidos preimplantados. Pero también tenemos que tomar en cuenta una situación muy importante. Cuando nosotros hablamos de órganos dentarios, es muy diferente a un implante dental. Y una de esas situaciones es la formación del epitelio de unión. Y esto es bien importante porque al final de cuentas es una barrera que protege a los tejidos internos, en este caso el hueso, el implante, y que nos permite también tener ese intercambio. Ese intercambio en esta zona, en este epitelio del surco, vamos a tener proteínas, vamos a tener células que se encargan de controlar la filtración bacteriana, células inflamatorias. Por lo tanto, es una zona que tenemos que cuidar. Y este epitelio de unión en los implantes se forma a partir de la colocación de un tornillo de cicatrización o a partir de la colocación de un aditamento protésico. Por lo tanto, el concepto de one abutment, one time significa reducir las veces que desconectamos estos aditamentos, ya sean cicatrizales o aditamentos protésicos, para permitir que estas fibras se adhieran completamente aquí a este aditamento y evitar recesión, porque si no vamos a tener una migración del epitelio y vamos a empezar a tener pérdida de hueso a nivel crestal. Entonces, es una situación clínica que tenemos que considerar. Entonces, también es importante considerar que los implantes son mucho más susceptibles a cargas oclusales en comparación que los dientes naturales, que las complicaciones mecánicas como el aflojamiento de los tornillos y las fracturas son algunas de las situaciones específicas de los implantes y que la causa primaria de la preimplantitis, algo de lo que hablamos hasta el inicio, son las cargas excesivas o sobrecargas oclusales. Me gustaría en este momento pues estar enfrente de ustedes para que todos levantáramos la mano y a quién no ha tenido una complicación por aflojamiento de sus restauraciones. Y yo creo que esto es uno de los conceptos, una de las filosofías de Neodent que vienen a transformar y vienen a cambiar la forma de ver y la forma de trabajar en nuestra clínica diaria. A través de los años existe una gran tendencia de utilizar restauraciones completamente atornilladas, obviamente con el respaldo, con la situación de que si tú cementas una restauración y el cemento puede ocasionar una inflamación, una irritación de los tejidos, pero sinceramente, pensando como clínicos, yo les diría que nuestra filosofía, nuestro pensamiento va más allá de eso. Nuestro pensamiento es de que si esa corona se afloja cuando tengo una restauración cementada, como clínico estoy pensando en que tengo que cambiar la restauración, tengo que volver a gastar de mi bolsa para poder hacer eso.
Entonces, el hecho de que tengo compañías que me ofrecen cambiar ese concepto y que me ofrecen tener una estabilidad adecuada por el tipo de aditamentos, por el tipo de conexiones que tenemos, pues realmente creo que es una herramienta útil que tenemos que considerar. Es importante entender que existe una gran diferencia entre lo que es un diente natural y lo que son los implantes dentales. Como hablamos, existen diferentes interfaces que tendremos que ir valorando, pero estos son algunos de los puntos que tenemos que tomar en cuenta. Lo primero que nada es que, como les comentaba, al no tener ligamento periodontal, no tenemos propiocepción, por lo tanto, ahora hablamos de un concepto de ociopercepción. Otra situación también que tenemos que tomar en cuenta es que un diente natural puede controlar esas facetas de desgaste, a veces esa fricción que tenemos, ocasionando esas facetas de desgaste, ocasionando afracción. Cuando en un implante lo que vamos a tener es fractura de porcelana y muchas veces aflojamiento de los tornillos. Lo que va a suceder es que en un diente, cuando tenemos una presión excesiva, vamos a tener un incremento de la lucidez a nivel del elemento periodontal. En un implante vamos a tener pérdida de hueso a nivel crestal. Por lo tanto, son situaciones muy diferentes, son situaciones que tenemos que tomar en cuenta para poder analizar y poder tener éxito en lo que estamos haciendo. Por último, vamos a hablar de un caso clínico. Este caso clínico es una paciente sexo femenina, maestra de profesión, la cual presenta a nuestra clínica en estas condiciones. Obviamente podemos observar algunas facetas de desgaste, algunas afracciones, desviación de la línea media, pero lo más importante está a este nivel. Podemos ver cómo están completamente extruidos los órganos dentarios, casi invadiendo el espacio del antagonista. En este caso, al hacer un análisis lateral, vemos estas situaciones. Aquí no hay espacio alguno para hacer una restauración, tanto a nivel de maxilar superior como maxilar inferior. Y también nos damos cuenta que son unas zonas recientes de extracción, por lo cual, tenemos que analizar radiográficamente a nuestro paciente para poder determinar cuál es el protocolo adecuado. Entonces, hacemos uso de la tecnología, tomando en cuenta los conceptos que hemos venido hablando a través de esta charla, en el cual la importancia de los cambios dimensionales que van a tener los alvéolos después de la extracción, y podemos ver aquí que realmente tenemos situaciones pues bastante comprometidas, zonas con defectos bastante grandes y también obviamente pues zonas comprometidas protésicamente. Entonces, en nuestro análisis inicial, nuestra propuesta inicial era colocar implantes. En este caso se manejaría de una forma diferida. La paciente tenía alrededor de un mes y medio de haberse realizado las extracciones. Creíamos que ese momento era el adecuado. ¿Por qué? Porque ya teníamos la formación de tejidos blandos y podíamos ver en las imágenes anteriores, ya teníamos casi un proceso de maduración completo de los tejidos blandos, y pensábamos que si esperábamos más tiempo íbamos a tener una reabsorción bastante severa que se iba a comprometer el resultado final. Entonces, tomando en cuenta los protocolos que hacemos y con la selección del implante ideal, procedemos a hacer extracciones, en este caso de los órganos dentarios, número 48 y número 18, para procesarlos y poderlos manejar como injerto, haciendo uso de la tecnología. Básicamente juntamos la tecnología DICOM con la tecnología STL para poder obtener una guía quirúrgica que nos permitirá tener una posición protésica adecuada. Y es importante cuando hablamos de este tema es reconocer que es una ventaja y es una buena alternativa a trabajar con este tipo de protocolos, mas sin embargo pueden existir ciertas situaciones también de complicación. No estamos exentos de ello y por lo tanto el cómo lo implicamos o cómo lo implementamos en nuestra clínica es una parte importante. En este caso utilizamos un protocolo flapless. Realmente las condiciones no lo permitían. Más sin embargo, después de la colocación de los implantes, después de los cicatrizales, hacemos una incisión para hacer un acceso tipo túnel, el cual nos permita regenerar o hacer una pequeña cirugía que nos permita brindar un mejor contorno, un mejor volumen a los tejidos, tomando en cuenta que en este tipo de procedimientos la parte más crítica es el manejo del periósteo, porque ese será nuestra membrana. Realmente no utilizaremos ninguna membrana a ese nivel.
Entonces, tenemos que hacerlo cuidadosamente para debridar el periodo sin dañarlo. Esta fue la situación inicial. Les comentaba al inicio que a pesar de utilizar guías quirúrgicas, siempre podemos tener también complicaciones si no lo utilizamos de la manera correcta. Y podemos ver este implante. Esta fue una situación en la cual mi error fue realmente hacer la técnica de fresado primero del segundo cuadrante, coloqué los cicatrizales y posteriormente con los cicatrizales y la regeneración, coloqué la guía de nuevo sin asegurarme el asentamiento correcto. Por lo tanto, el asentamiento no era como el que yo había planeado y terminé colocando el implante distal. Yo creo que aquí, con la misma, con las mismas, digamos, alternativas que me brinda la compañía, pude haber solucionado este problema, pero me confié de la guía y no tomé radiografías, eso fue mi error. Pero creo que lo pude haber solucionado fresando un poco más en medio, en ese alveolo, utilizando en este caso un implante Titamax expansivo que a lo mejor me hubiera ayudado a cerrar ese lecho que yo había preparado, pero al final de cuentas no lo hice y lo solucioné con un aditamento angulado. Pero realmente son situaciones clínicas importantes que, como les comentaba desde un inicio, a veces el tener en cuenta pues las posibles complicaciones y cómo resolverlas, pues es una parte crítica de lo que hacemos. Como les comentaba, habíamos contemplado tratar de aventurarnos y restaurar endodónticamente y después protésicamente con una restauración tipo overlay, tipo coronas, ¿cómo le llaman? Las tablas oclusales, pero nos fue difícil porque la sobrecarga que recibía este diente produjo una fractura a nivel de la furca, empezamos a tener pérdida del hueso, por lo tanto decidimos hacer extracción, preservación, para posteriormente colocar implante. Y no estábamos a gusto, no estábamos conformes con el diseño de esta restauración, porque al final de cuentas era una restauración que, aunque estábamos en el sector posterior, era una restauración, pues digamos, muy fea, no tenía forma de un diente natural por el espacio limitado que teníamos con el antagonista. Por lo tanto, hablamos con nuestra paciente y le ofrecimos también mejor extraer este órgano dentario para poder colocar un implante un poco más profundo y crear el espacio interoclusal adecuado que nos pudiera brindar una restauración pues estética y más funcional a este nivel. Entonces, es lo que hicimos. Posteriormente a las extracciones, el mismo protocolo, procesamos el diente, lo manejamos para rellenar el defecto post-extracción, para trabajar alrededor de los implantes, y esta es la situación a los 3 meses. Tenemos nuestra colocación de los 8 implantes con el concepto One Abutment, One Time. Lo que significa es que colocamos el aditamento, este aditamento ya no se vuelve a remover de la boca para permitir esa inserción epitelial y para permitir esa estabilidad de los tejidos. Por lo tanto, nuestras restauraciones van a ser ahora a través de un transfer de un muñón universal. Es decir, colocamos nuestros aditamentos, utilizamos este transfer que es específico, codificado para el tipo de aditamento que utilizamos. Recordar la simplicidad del sistema. Tenemos aditamentos de 3.3 que pueden variar con diferentes alturas gingivales y que puedes tenerlo a una longitud de 4 milímetros, una altura, perdón, de 4 o de 6 milímetros. En este caso es un aditamento de 4.5, igual con diferentes alturas gingivales, y en este caso alturas de 4 milímetros. Lo colocamos en boca, posteriormente tomamos nuestra impresión con materiales, con los, en este caso, con nuestros materiales de impresión, colocamos nuestros análogos y posteriormente procedemos a correr nuestro modelo. Y esto es una manera muy simple, muy sencilla de trabajar, porque esto es lo que hemos venido trabajando a través de los años. Esta es la ontología convencional, como si estuviéramos impresionando un muñón de un diente natural. Una vez que tenemos esto, pasamos a nuestras restauraciones en las cuales podemos ver, pues, recuperación un poquito de la dimensión vertical, recuperamos también los espacios perdidos, con un contorno de los tejidos de una manera adecuada y con una con un resultado adecuado en el cual nos brindó otra vez armonía y función a nuestro paciente. Pues con esto yo termino el día de hoy. Espero que esta charla pues haya sido productiva para todos ustedes. No sin antes
concluir con esta situación. Yo creo que tenemos que entender el concepto de responsabilidad. Y responsabilidad significa tener control y la autoridad sobre algo o alguien, el deber de cuidarlo. Y si nosotros lo traducimos a implantología, esa responsabilidad se basa en comprender la ciencia y la biología, en realizar una implantología basada en evidencia, en realizar tratamientos mínimos invasivos, servir al mejor interés de nuestros pacientes y, por último, pero más importantes, impactar en la vida de nuestros pacientes de una manera significativa. Pues una vez más, muchas gracias por haberme permitido compartir esta charla con ustedes, esperando que al final, como les comentaba, puedan ustedes aplicar algo a su práctica diaria que les permita mejorarla y que obviamente al final del día nos permita, como comentamos al inicio, tener tratamientos completamente predecibles. Pues termino con esta mi participación. Vamos a pasar a la etapa de preguntas y respuestas. Espero que por ahí tengan pues muchas preguntas, porque al final de cuentas se trata de que esas dudas se resuelvan y que podamos apoyarlos en algo. Muchísimas gracias, doctor Marco Tulio Alzaga, por esta interesante información que nos comparte el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Neoden, quienes patrocinan esta conferencia. Y les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. Y a quienes nos acompañan vía Facebook o YouTube, les recordamos que tienen que ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI para acreditar su constancia del día de hoy. Aquí también podrán hacer revisión de sus datos y hacer alguna modificación si es que así lo requieren, e imprimir la relación de los CADIs que tienen acreditados hasta el momento. Muchas gracias, doctor. Tiene muchas felicitaciones. Tiene muchos saludos desde Los Ángeles, también tiene desde Chiapas, desde Perú, desde Tijuana le mandan saludos. Muchas gracias. Le manda felicitaciones la doctora Contreras, excelente plática, muchas felicidades. Muchas gracias. También tiene saludos del doctor Martínez desde Hermosillo, Sonora, del doctor Marco Romero, nos comenta que muy buena conferencia, muchas gracias. Gracias a ustedes. La doctora Delgadillo dice gracias por su enseñanza. Muchas gracias. Tenemos otro comentario de la doctora Catherine. Saludos desde Guayaquil, Ecuador, de parte de la Clínica Dental Dentística. Muchas gracias por los consejos. Muchas gracias. La doctora Ana Patricia Cruz, doctor Marco, muchísimas gracias y bendiciones para usted y todo su equipo, perdón. Muy buena ponencia. Muchas gracias. El doctor Ricardo Cervantes pregunta, ¿cómo es que trata los dientes para usarlos para la regeneración? El proceso consta de 4 pasos diferentes. Primero es remover cualquier tejido, cualquier material foráneo del diente, llámese tejidos blandos, llámese a veces amalgamas, restauración. Y una vez que realices esa limpieza del diente, vas a pasarlo por un proceso químico, primero de desmineralizado, a través de una máquina especial que te llevará a ese proceso. Normalmente, cuando lo haces para hueso particulado, es de alrededor de 30 minutos. Cuando lo haces para hueso en bloque, se puede llevar de 1 hora y media a 2 horas. Y básicamente, como les comentaba, son 4 reactivos que se encargan de ese proceso. El primero es un químico para desmineralizar el diente. El segundo es un químico para esterilizar el diente. Y posteriormente vas a utilizar reactivos que van a cambiar el pH, que vas a reducir la acidez
para poder utilizarlo en boca. Muchísimas gracias, doctor. También el doctor Rodríguez agradece su conferencia. El doctor Martín Gastón, excelente conferencia, gracias por su aporte. También tiene saludos desde Honduras, desde El Salvador. Felicitaciones desde Atotonilco, perdón. Muchas gracias, saludos. Doctor Marco Tulio Alzaga, muchísimas gracias por su excelente conferencia. Muy interesante. Doctor, bueno, es posible que le enviemos las preguntas para que usted pueda responderlas directamente con los odontólogos. Sí, claro. Perfecto, doctor, pues le agradecemos mucho, le mandamos un fuerte abrazo. Gracias a nuestros queridos amigos de Neoden, quienes patrocinaron esta conferencia, pero sobre todo ustedes, queridos idontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia.